Estamos grabando. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la webconferencia sobre las instrucciones de la prueba POT. Con esta actividad finalizamos el curso de cálculo univariado. Entonces, bueno, vamos a mirar unas pequeñas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar esta prueba. Para ello voy a compartir pantalla. Me confirman si se logra ver bien lo que está en pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve o no se ve? ¿Jóvenes? Aún no se ve, profe. Ok, permítanme. Bueno, ok. Y ahora, Sí, profesor, ahí se ve. listo, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, bueno, entonces este es el último cuestionario de cálculo univariado para cerrar como tal el curso. Entonces, corresponde a las pruebas nacionales más conocidas como POT. ¿Qué significa POT? Esta P es de prueba, ¿cierto? Esta O es de objetiva y esta C es de cerrada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, las preguntas son de selección múltiple como tal, todas las preguntas. Entonces vamos hacia allá. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para esta prueba es que la prueba tiene el proctoring activado. Esto ya lo había mencionado en una oportunidad anterior, ¿cierto? ¿Y qué significa esto, muchachos? Que, bueno, tiene reconocimiento facial como tal y al momento de usted estar realizando esta prueba, eh, debe estar concentrada o concentrado en la pantalla de su computador. ¿Listo? No puede estar mirando hacia los lados. Voy a activar un momentico aquí la cámara para que de pronto no me deje aquí ahora. Ah, bueno, aquí. eh, por ejemplo, usted está realizando la prueba, debe estar simplemente concentrado en su pantalla. No puede hacer este movimiento mirando hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Listo. Simplemente concentrado en la pantalla de su computador. ¿Por qué? Porque cada vez que eh, usted hace estos movimientos, ¿cierto? El sistema lo detecta y lo va registrando. Y es posible que se le anule la prueba por esos movimientos. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Estar concentrado en la pantalla de su computador, de celular o tablet donde la esté haciendo. Se recomienda hacerla desde el computador para que no tenga ningún inconveniente. Porque sabe, a veces con el celular la tablet uno se distrae mucho. En cambio, el computador está fijo mirando hacia el frente. Entonces, para que tengan en cuenta esa recomendación. Listo. Entonces, bueno, vamos acá. Eso sería la primera recomendación, muchachos. Igual si ustedes ingresan a su plataforma, les va a aparecer este mensaje. Esta evaluación tiene proctoring activo y significa lo que les acabo de comentar. Es importante tener eso en cuenta. Bien, las otras recomendaciones, muchachos, es que, bueno, la prueba se habilita el día domingo 1 de diciembre, ¿listo? ¿A qué hora? A las 0 horas se activa y se cierra el día viernes 6 de diciembre. ¿A qué hora? A las 23:55 de la noche, ¿listo? Es importante que ustedes puedan realizar este cuestionario en este intervalo, en esta fecha. ¿Por qué? Porque es única fecha. Después de esta fecha, el 6 de diciembre, el sistema se cierra y es imposible subir la nota. ¿Listo? Entonces, por eso se ha dejado en este rango, desde el 1 hasta el 6,
¿cierto? Tienen suficientes días para realizar la prueba. Entonces, tener en cuenta eso. Los que no están presentes, que luego vean la grabación, importantísimo realizar la prueba en esta fecha, ya que no es posible realizar una ampliación para realizar dicha prueba. Bien, ese cuestionario, ¿cuántas preguntas tiene? Bueno, el cuestionario está conformado por 20 preguntas. Las preguntas son de tipo POD. ¿Qué significa eso? Que son objetivas cerradas, es decir, de selección múltiple. A usted les da un contexto, ahorita vemos unos ejemplos y les van a dar una serie de opciones, por ejemplo, la opción A, opción B, C y D. ¿Listo? Entonces ustedes deben seleccionar la que usted crea que responde a la pregunta que le hacen inicialmente. ¿Cuánto es la duración de la prueba? Bueno, esta prueba tiene una duración de 90 minutos, es decir, 1 hora y 30 minutos, para ser más exactos. Listo. El número de intentos permitido para esta prueba es un solo intento, uno solo. Entonces, por eso es importante que usted esté en completa concentración realizando este cuestionario. Evite tener distracciones en el momento que lo esté desarrollando para que pueda obtener un buen puntaje. Listo. Y el máximo de puntos para esta actividad son 125. ¿Ok? Bien. Las competencias en las cuales se basa eh, las preguntas de este cuestionario están enmarcadas en estas categorías. Perdón, en estas competencias, en las competencias argumentativas, competencias propositivas y competencias interpretativas. ¿Listo? Esas son las tres. Entonces vamos a ver un ejemplo del tipo de preguntas o cómo es el tipo de preguntas que les aparece. ¿Listo? Entonces vamos con un ejemplo. Entonces, bueno, en un inicio a usted le dan un contexto, aquí le dicen contexto y le dan un enunciado como tal, que sería este de aquí, ¿cierto? Entonces, para esta pregunta que está aquí en pantalla, dice, mire el contexto. Entonces dice, este tipo de pregunta consta de dos proposiciones. Así, entonces, una afirmación y una razón. ¿Listo? Unidas por la palabra por qué. ¿Ok? Entonces dices, el estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder a este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo a las opciones. ¿Ok? Entonces, estas son las opciones que le dan. ¿Listo? Este es el contexto y esta es las opciones. ¿Cuáles son las opciones que le van a dar? Entonces miremos, todavía no hemos llegado a la pregunta como tal. En este inicio aquí le están dando un contexto, ¿cierto? Para que usted sepa cómo va a ser la pregunta. Entonces, decía, nos dan una afirmación y una razón. Y la afirmación y la razón están unidas por la palabra porque. ¿Listo? Entonces dice, la primera, la afirmación y la razón son verdaderas, ¿cierto? Aquí están afirmando que estas dos son verdaderas. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Aquí no te dan específicamente la palabra porque, pero te la están uniendo, míralo aquí, y, listo. O sea, te dicen que la afirmación y la razón son verdaderas y te dicen que además de ser verdadera, la razón es una explicación correcta de la afirmación. ¿Listo? La segunda opción dice, la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta. ¿Ok? Otra opción, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. La afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. ¿Listo? Entonces, así de este tipo van a ser las opciones que le van a dar a usted.
Entonces, ahora sí, ese es el contexto de la pregunta. Todas las preguntas van a tener un contexto antes del enunciado como tal de lo que usted debe desarrollar. Ese contexto es para que usted sepa qué es lo que va a, a desarrollar como tal. Ahora sí, después le dice el enunciado. Entonces aquí sí viene el problema o la pregunta para que usted desarrolle o conteste. Eh, entonces nos plantean un problema, ¿cierto? Entonces miren, para este ejemplo dice, la tasa de crecimiento de una población se puede modelar con una función matemática. Ahora sí, ¿por qué? Aquí está por qué. Mírenlo acá, ¿cierto? ¿Por qué? Esta función describe cómo cambia el tamaño de la población en función del tiempo, permitiendo predecir su evolución futura de manera cuantitativa. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí viene siendo la afirmación. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Ok? La afirmación. Y acá, después del por qué, te dan la explicación o la razón. ¿Ok? En base a eso, ustedes les dan una serie de opciones, la opción A, la opción B, opción C, opción D. Usted debe coger la correcta. En este caso, la opción A dice lo siguiente, la afirmación es falsa, ¿cierto? Pero la razón es una proposición verdadera. Entonces usted debe determinar si esta proposición que le están diciendo acá es falsa o no para esta. Pero la razón es una proposición verdadera. ¿Cuál es la razón? Lo que está después de la palabra porque. ¿Listo? Entonces viene siendo esto que está aquí. Entonces usted debe determinar si efectivamente esta proposición es verdadera o falsa. ¿Listo? En base a eso usted debe marcar una sola opción de las que aparecen aquí. Luego, la opción B dice, la afirmación y la razón son verdaderas, ¿cierto? Entonces usted debe determinar si la afirmación y la razón son verdaderas o no. Pero, aquí tienen la explicación, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Entonces usted determina si efectivamente esta razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Listo? En la opción C te dice, la afirmación y la razón son verdaderas. Y la razón es una explicación correcta de la afirmación. La opción D dice, la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. ¿Listo? Entonces, para este caso, para esta pregunta específica que está aquí, nosotros ¿cuál marcaríamos de todas las que están aquí? ¿Quién me puede identificar cuál sería la opción correcta de la A, B, C y D en base al enunciado que está arriba, de los que Para mí están sería la presentes? C, profe. La C es cierto. Sí. Nosotros marcamos ahí la C. Bueno, no la van a encerrar, ustedes la seleccionan porque esto es en el aula virtual, ¿listo? Usted selecciona la C, ¿por qué? Porque dice la afirmación y la razón son verdaderas. Ambos son verdaderas. Y además la razón, ¿cuál es la razón? Lo que aparece después de la palabra porque. Es una explicación correcta de la afirmación. ¿Listo? Entonces, así es, es un ejemplo del tipo de pregunta que le va a aparecer a usted. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo del tipo de pregunta. Básicamente está marcado en tres tipos de preguntas. Miren este otro. Dice, bueno, te dan también el contexto. Miren aquí el contexto. Este tipo de preguntas se desarrolla en tomo a un enunciado. ¿Listo? Tomo un enunciado y cuatro opciones de respuesta. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? A, B, C, D. Entonces miren que este es otro tipo de pregunta. Ya vimos el primero, que era este, ¿cierto? Cuando nos mezclan afirmación y razón. Ahora vamos a ver un segundo tipo de pregunta, que es un enunciado y las cuatro opciones de respuesta. Entonces, le dice, solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. ¿Ok? Entonces ya usted con este contexto, usted tiene idea de cómo va a ser el tipo de pregunta que debe desarrollar o responder. Ahora sí, tiene el enunciado para nosotros contestar. Entonces nos dice, considere la función, ¿cierto? Esta función que aparece acá, que representa la temperatura en un circuito eléctrico en función del tiempo, donde X representa el tiempo en segundos.
la expresión de la función es la siguiente. O sea, esta función que está aquí está determinada de esta manera. F de X, bueno, no sé si se logra ver bien allá, sin embargo lo voy a escribir aquí en más grandecita. Sería F de X igual a un medio de X cuadrado menos 4X más 10. Esa es nuestra función, ¿cierto? Entonces nos preguntan, el conjunto de todos los valores de tiempo permitido es... ¿Listo? Entonces, el conjunto de valores de tiempo permitido es... Entonces, nosotros debemos responder, acá nos dan las 4 opciones, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? El conjunto de valores permitidos, ¿listo? Entonces, el conjunto de valores permitidos nos está haciendo referencia al rango. O sea, ¿cuál sería el rango, cierto, para esta función? Pero además, ojo, no, además de eso nos menciona los valores de tiempo, ¿listo? Entonces hay que tener eh, por decirlo así, dos restricciones en cuenta. Una, ¿a qué nos hace referencia? Nos hace referencia al rango, ¿listo? Aquí no te lo dicen explícitamente, pero implícitamente tú lo debes de deducir. Y la otra restricción es que es tiempo, ¿listo? Entonces, si ustedes observan aquí, esto es una función, ¿cierto? Una función cuadrática. Por lo general, el rango para las funciones cuadráticas son todos los reales, ¿listo? Todos los reales. Pero, ¿qué implican los reales? Los reales implican valores negativos, ¿cierto? Estos crecen hacia acá infinitamente. Y valores positivos, ¿listo? Valores positivos, así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que aquí nos dice los valores de tiempo, ¿listo? Nosotros sabemos que el tiempo no puede ser negativo, ¿ok? No puede ser negativo. Entonces, si el tiempo no puede ser negativo, de todas estas opciones que están aquí, ¿cuál sería o cuál seleccionaría usted? Bueno, aquí me equivoqué, tomé dos iguales, pero bueno, de las que están acá, ¿cuál opción tomaría usted en base a lo que yo les he comentado aquí? Teniendo en cuenta que el tiempo no puede ser negativo, o sea, no puede tomar valores negativos. ¿Qué opción escogerían ustedes? ¿Quién me debería decir? Recuerden aquí que los reales están unidos con el cero. Reales positivos unidos con el cero. Entonces, en base a esto, teniendo en cuenta que el tiempo no puede ser negativo, nosotros cogeríamos, bueno, aquí yo coloqué dos iguales, pero aquí se supone que debe haber algo distinto. Entonces, supongamos que aquí nos quedó otro valor. Entonces, vamos a suponer que aquí nos quedó eh, 0,2, por ejemplo. Así de esta manera. Desde estas opciones que están aquí, ¿cuál tomarían ustedes? Yo tomaría la C, profe. No, no, ya la La C la B. quité, mire, la C la quité y el valor de C es esto ahora, 0,2. Entonces sería la B. La cual, La B, profe. la B, ¿cierto? La B, ¿cierto? Esta sería nuestra opción correcta. Seleccionamos esta. ¿Por qué? Porque eh, Usted está el, diciendo el- que el eh, tiempo no puede ser negativo. exactamente, entonces estamos incluyendo los valores desde cero hacia infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos están diciendo un valor específico, sino qué valores son permitidos. Como yo sé que el tiempo no puede ser negativo, entonces todos los valores son permitidos serían los desde el cero hacia qué? Hacia infinito. Listo. Esta opción que está aquí está incluida en la B. ¿Por qué? Porque acá empieza desde 4 hacia infinito. Listo. Bueno, en la C aquí también quedaría incluida. ¿Por qué? Porque empieza desde 0 y 2. Entonces también estaría incluida en la B. Y esta, la opción A, queda descartada. ¿Por qué? Porque está incluyendo valores negativos. Listo. Entonces, miren que este es otro tipo de pregunta. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Todo bien, Vamos a, profe.
vamos a ver otro tipo de pregunta que está en el cuestionario. Y es este, miren. Este es parecido a la primera. Entonces, igualmente, nos dan un contexto y para relacionarnos cómo va a estar desarrollada o enmarcada la pregunta. Entonces dice, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado, mírenlo, y 4 opciones de respuesta. ¿Cuáles son las opciones de respuesta? Los 1, 2, 3 y 4. Solo 2 de estas opciones corresponden correctamente a la pregunta de acuerdo a la siguiente información. Entonces, a usted le dan un enunciado y después le dan una serie de opciones. Entonces le dice, marque aquí, por ejemplo, si la opción 1 y la opción 2 es correcta. ¿Por qué? Porque en este tipo de preguntas no va a haber, en la anterior había una sola correcta, ¿cierto? En este tipo de preguntas van a haber 2 correctas. ¿Listo? Entonces le das la opción 1, perdón, dice si 1 y 2 son correctas. La otra sería si 1 y 3 son correctas. La otra sería si 2 y 4 son correctas. Y la otra sería si 3 y 4 son correctas. Entonces, este es el contexto de la pregunta para que usted se familiarice, ¿cierto? Y ahora sí, acá nos dan el enunciado de lo que nosotros debemos responder. Mírenlo aquí, dice enunciado. Entonces nos dice lo siguiente, al calcular el rango de la función, ¿cuál es la función? Esta que está acá. No sé si se logra ver bien ahí, acá la escribo. Sería f de x igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Listo? Entonces, se debe identificar los valores permitidos para la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, recuerden que cuando dicen valores permitidos para la variable dependiente, ¿cuál es la variable dependiente? La que aparece aquí. Recuerden que esta f de x se puede reemplazar por y. Esto es lo mismo que tener escrito y igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces, siempre que nos digan valores permitidos, ¿cierto? Nos estamos haciendo referencia a qué? Al rango. Al rango. Entonces, eh, al rango, sí, correcto. Entonces, ¿qué valores son permitidos para, o qué valores puede tomar aquí la X? Listo, ¿qué valores puede tomar la X? Entonces nos dice lo siguiente, de acuerdo con lo anterior, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces aquí nos dan la opción. Mirenla aquí. La opción 1 dice, hay que eliminar el valor de x cuadrado porque ahí no está definida la función. ¿Listo? La segunda opción dice, se despeja la variable x, ¿cierto? Se despeja la variable x para determinar las restricciones que toma la variable y. La tercera opción, se excluyen los valores negativos de x porque x cuadrado siempre es positivo. La cuarta opción dice, se halla el valor de la asíntota horizontal de la función. Entonces, estas son las opciones que nos están dando. De estas 4 opciones, ¿cierto? En este tipo de pregunta hay 2 correctas, no una sola. En la anterior había una sola. En el anterior tipo de pregunta, en este tipo van a haber 2 correctas. Entonces nos dan las opciones que nosotros debemos seleccionar en base a esto. Entonces nos dice, marque aquí, o sea, yo marco la A si yo creo que la opción 1 y la 3 son correctas. O sea, si yo creo que hay que eliminar el valor de x cuadrado porque ahí no está definida la función. Y la 3 sería, se excluyen los valores negativos de x porque x cuadrado siempre es positivo. Entonces, si yo creo que estas dos opciones son las correctas, entonces yo marco la A. Listo. La B que me dice, marque aquí si 2 y 4 son correctas. Entonces, ¿qué me dice la opción 2? Me dice, se despeja la variable x para determinar las restricciones que toma la variable y. Y la opción 4 es, si hay el valor de la asíntota horizontal de la función. Entonces, si yo creo que estas dos opciones son correctas, yo marco la B. Ahora, la opción C nos dice, marque aquí si 3 y 4 son correctas. Entonces, ¿qué me dice la opción 3? Me dice, se excluyen los valores negativos de x porque x cuadrado siempre es positivo. Y la 4 me dice, se halla el valor de la asíntota horizontal de la función. Entonces, si yo creo que la 3 y la 4 son correctas, yo marco la C. La D que me dice, marque aquí si 1 y 2 son correctas. ¿Qué me dice la 1? Me dice, hay que eliminar el valor de x cuadrado porque ahí no está definida la función. La opción 2 me dice, se despeja la variable x para determinar las restricciones que toma la variable y. ¿Listo? Entonces yo debo marcar
la que yo crea correcta. Para este ejemplo específico, ¿cuál marcarían ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta de las opciones que están allí? La de tutor. La B, ¿Cuál? profe. La La B, B. cierto. La B, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, dice, marque aquí. Bueno, y marcamos la B. Dice, bueno, ustedes seleccionan allá. Marque aquí si 2 y 4 son correctas. Entonces, la 2 que dice, se despeja la variable X para determinar las restricciones en la variable Y. Recuerden que cuando estamos hallando el rango de una función racional, ¿qué hacemos? Tomamos el denominador, en este caso sería X cuadrado, y vamos a decir que esto tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque no puede tomar el valor. Listo. Y la otra opción, la 4 que me dice, se halla el valor de la asíntota de la se halla el valor de la asíntota horizontal de la función. Recuerden cuando graficamos en la primera tarea la función y encontramos la asíntota horizontal y vertical. Listo. Entonces, por eso marco la B, porque bueno, ya sé que la 2 y la 4 son las correctas. Listo. Entonces, todas estas preguntas del cuestionario jóvenes están basadas en las tareas que, en la tarea 1, en la tarea 2, listo, en la tarea 3. Las 20 preguntas del cuestionario están basadas en esta tarea. Entonces, sería bueno que usted, antes de realizar el cuestionario, repase estas tareas para que mire más que todos los conceptos, porque aquí no tiene que desarrollar nada, sino es mirar los conceptos de los temas. Por ejemplo, que vimos en la tarea 1, vimos funciones, ¿cierto? ¿Qué más vimos? Dominio y rango. Dominio y rango. Entonces sería bueno que usted repase estos conceptos, concepto de una función, concepto de dominio, concepto de rango. ¿Qué más vimos? Vimos límites, ¿cierto? Límites. Y también vimos continuidad. ¿Listo? Entonces usted no va simplemente va a repasar los conceptos. ¿Qué significa el dominio? ¿Qué significa el rango? ¿Qué significa el límite? ¿Qué significa la continuidad? Va a poder responder el cuestionario. En la tarea 2, ¿qué vimos? Vimos eh, ¿cierto? Derivadas. Vimos derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. ¿Listo? Entonces simplemente recordar los conceptos, qué significa la derivada y eso. ¿Qué significa la derivada de orden superior? Recuerden que es derivar más de una vez. Y en la tarea 3, ¿qué vimos? Esa es la última que ya entregaron y la cual se extendió el plazo hasta el 5 de diciembre como última fecha para entregarla. Pues si hay alguno de los que están presentes que no han entregado la tarea, tengan en cuenta esa fecha, muchachos, porque después del 6 se cierra el sistema y es imposible recibir tareas. Por eso le extendí hasta el 5 para yo el 6 en la mañana calificar y subir todas las notas. ¿Por qué? Porque el sistema se cierra. Qué pena, Dime. tutor. O sea que como tal no hay, se puede decir como problemas para solucionar No, como tal, ¿cierto? correcto, no, no hay problema, no, simplemente son de selección múltiple y todas están basadas en concepto como tal. ¿Ya? Gracias, tutor. Listo. Bueno, entonces, pendiente a la fecha de la extensión de la tarea 3 y de la tarea 1 y 2, que también se las extendí para que todos los que estén pendientes le puedan aprovechar y ponerse al día. Después de eso, no se reciben tareas después del 5 de diciembre. Entonces, muchachos, en la tarea 3 que vimos integrales, ¿cierto? ¿Qué más vimos aquí? Vimos sustitución. Vimos integrales por partes, listo, eso fue lo que vimos. Hay aplicaciones de la derivada. Aplicaciones de la derivada. Listo, entonces, ¿qué tiene usted que repasar? ¿Qué significa una integral, cierto?
cómo funciona la sustitución, qué es una sustitución, cómo es la integral por parte. Eso es lo que debe saber, o sea, los conceptos como tal, para poder desarrollar las preguntas. Entonces, estos tres tipos de preguntas que les he mencionado aquí son los en las cuales está basada el cuestionario. ¿Listo? Aquí había colocado otra, pero bueno, esta tiene que ver con esta. Sin embargo, ahora la miramos. Esta. Opción 1 y 2, 1 y 3. Entonces, esta que coloqué aquí es prácticamente lo mismo. Sin embargo, vamos a mirarla. Entonces, miren acá, nos da en el contexto. Dice, este tipo de preguntas se desarrolla en un torneo enunciado. Miren que es la misma de la anterior. Y 4 opciones de respuesta. ¿Cuáles son las opciones? Opción 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí también hay que, hay solamente 2 opciones. Entonces, en realidad, ¿cuáles son hay 3 tipos en el cuestionario? Antes de explicar eso, en el cuestionario hay 3 tipos de preguntas. La primera, ¿cierto? La primera se basa que en una afirmación y una razón. ¿Y cómo la identifica usted? Porque están unidas con la palabra porque. Aquí porque. Ese es el primer tipo de pregunta. El segundo tipo de pregunta del cuestionario es esta. Le dan una opción, un enunciado y 4 opciones de respuesta, como esta que aparece aquí. Y el tercer tipo de pregunta del cuestionario es un enunciado y le dan 4 opciones de respuesta. Con la diferencia de que aquí van a haber 2 respuestas correctas. En esta, solamente una de las 4 es correcta, una sola. Acá van a haber 2 correctas. O sea, puede ser la 1 y la 2, o la 2 la 3, o la 4 y la 2, y así sucesivamente. Entonces, por eso usted debe marcar una letra que de tal manera que esa letra encierre las 2 afirmaciones correctas. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 tipos de preguntas que aparecen en el cuestionario. Esta que está aquí es parecida a la última que vimos ahorita. Entonces, te dan las 4 opciones y dice, solo 2 opciones responden correctamente a la pregunta. Entonces, enunciado. Después del enunciado, ya sabemos que viene lo que nosotros debemos contestar. Entonces dice, para el cálculo del límite indeterminado de la forma, ¿cierto? 0 sobre 0. Recuerden que 0 sobre 0, o sea, cuando yo reemplace este valor aquí, no me puede dar 0 sobre 0. Esto lo hicimos en la tarea ¿qué? En la tarea 1, recuerden eso. Si me da 0 sobre 0, yo debo buscar la forma de eliminar esto. Entonces dice, correspondiente a la expresión. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces me preguntan, el conjugado, ¿cierto? El conjugado es menos 4 más raíz cuadrada de x cuadrado más 12. La opción 2 es, el conjugado es 4 más raíz cuadrada de x cuadrado más 12. La opción 3 me dice, el límite es 1 y la opción 4, el límite es 1/2. Entonces, yo sé que de estas opciones que están aquí, deben haber 2 verdaderas. ¿Por qué? Porque acá me lo dice el contexto de la pregunta. Entonces, yo debo buscar cuál de estas 2 son verdaderas para este enunciado. Y a partir de ahí me dan 2 opciones. Entonces me dicen, marqué aquí, o sea, marco la A, si yo creo que la opción 1 y la 3 son correctas. Marqué la B, si yo creo, o si usted cree, que la opción 2 y la 4 son correctas. O marque la opción C, marque aquí significa marque esta opción, o sea, la C. Si yo creo, o si usted cree, que la opción 3 y 4 son correctas. Es decir, si esta y esta son correctas. O marque aquí, o sea, la D, si 1 y 2 son correctas. O sea, si usted cree que la opción 1 y la 2 son correctas. ¿Listo? Entonces miren que este es parecido a la última pregunta que expliqué. ¿Ok? Entonces, en realidad, son 3 tipos de preguntas en las cuales está basado el cuestionario. ¿Listo, muchachos? Entonces, esas serían las respectivas instrucciones para esta prueba POT. No sé si hay algún tipo de pregunta al respecto a esto que hemos visto, muchachos. O todo está claro. Todo está claro, profe. Profe, una pregunta. Sí, claro, dime. Si de pronto estoy presentando el examen Ajá. y voy en la pregunta 10, ejemplo,
y necesito retirarme y más tarde puedo seguir con él, ¿o qué? No, 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 la única forma es que se te vaya la luz, o si ya. me entiendes, que tú sabes que se apaga el computador. Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene, o sea, la pregunta, el cuestionario tiene límite de tiempo, que son, ¿qué? 90 minutos. Entonces, si te llega a suceder eso, de que se te va la luz o algo, te comunicas conmigo a través de, ¿por dónde? Por aquí, por el chat de Team. Aquí, bueno, ustedes saben que por dónde nos comunicamos. Acá no me aparece ahora, aquí. Tú me escribes aquí en el grupo que tenemos, o me escribes al interno, no sé. Ya esa es decisión tuya, me escribes para yo estar enterado y darte una oportunidad. Listo. Entonces, por ejemplo, se te huele la luz. Tú dices, profe, se me huele la luz, ¿qué tal? Igual me mandas una evidencia donde se verifique que sí, efectivamente. Y yo miro para poder habilitarla. Bueno, yo solicito al sistema para que te la habiliten. Listo. Pero de que, bueno, tú vas a empezar la pregunta y la dejaste, no, que continúo media hora después. No, no se puede. ¿Por qué? Porque el sistema tiene límite de tiempo, ¿ya? Y como tiene el proctoring activado, él detecta si realmente tu computador se te apagó de forma inesperada o fue que tú te saliste de a propósito del cuestionario. Listo. Listo, profe, gracias. Ya, entonces una vez que usted ingrese aquí, cuando usted ingrese, pendiente de esto, muchachos, lo del Proton y lo que les decía, no estar mirando hacia los lados porque se les puede anular la prueba como tal. Una vez usted entre aquí, bueno, a usted les aparece la vista diferente, no sé, yo creo que, bueno, aquí le dan las instrucciones, ¿cierto? Miren aquí, 20 preguntas, el tiempo que son 90 minutos, un intento y el puntaje máximo que puede sacar aquí, que son 125 puntos. Aquí le dan como especie de una capacitación de proctoring activo. Dice, paso uno, verifica o realiza el registro. Recuerde que para realizar la prueba debe haber realizado un registro de 72 horas con anterioridad. Aquí está el tutorial. Entonces usted como la prueba se habilita el domingo y hay plazo hasta el 6, ¿usted qué debe hacer? Usted revise este tutorial de cómo hace el registro. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? 72 horas con anterioridad para poder realizar la prueba. Entonces usted realice el registro, si puede hoy mismo, o a más tardar mañana. ¿Para qué? Porque si lo realiza hoy, ya de pronto el lunes por la tarde ya puede realizar la prueba. O el lunes o martes en la mañana más tardar. Entonces, lea el tutorial. Aquí está la guía para mirar el estado de su registro, ¿cierto? El paso 2, ¿cuál es? Realiza el examen de la prueba. O sea, después que usted realiza el registro, ¿cierto? Y ya le aparezca activo el registro, entonces usted sí puede proceder a realizar el examen como tal. Y aquí está el tutorial eh, para hacer una simulación de la prueba, teniendo en cuenta lo del proctoring. Ya entonces usted aquí puede practicar, usted ingresa aquí y ahí se les muestra qué puede hacer, qué no puede hacer durante la prueba, para que tenga mayor claridad. Ahí es como una simulación como tal. En el paso 3, entonces aquí está lo que ahorita me preguntaba. Reporta si tiene una falla técnica o situación especial. Bueno, aquí ustedes lo pueden hacer al sitio, al centro de ayuda. Aquí aparece el correo electrónico y el WhatsApp de soporte. O sea, si presentan una falla técnica, usted lo puede enviar aquí, pero también me lo envían a mí y yo puedo Qué solucionar pena, esto. tutor, una pregunta ahí. ¿Sí? Qué pena, tutor, una pregunta ahí. Digamos, ¿ese registro es como único? O sea, por curso o simplemente tengo que hacer uno y para las otras evaluaciones es que tengo otras pruebas cerradas igual. Ah, ya no, este es única, o sea, el registro este es para cálculo univariado. Si tienes otra, por ejemplo, no sé, en física o en programación, ya es distinto el registro. Sí me hago entender, la verificación como tal. Profe, otra pregunta. Dime. Ese Proctoring es con micrófono abierto o cerrado, no sé. No, micrófono no, la cámara sí debe tenerla activada, la cámara. El micrófono no te pide micrófono, cámara sí, Per- ya. perfecto. Igual tú haces aquí, mira, aquí tú ingresas aquí
¿cierto? Y aquí está el simulacro, mira, aquí se te activa. Aquí te hacen la explicación. ¿Cuánto dura la explicación de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? 3 minutos con 36 segundos. Ya, entonces, esto lo miran ustedes en más detalle para que tengan claridad respecto a lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta al respecto, muchachos, o todo está claro. Profe, el resultado se lo dan inmediatamente a uno. Sí, apenas se cierra el cuestionario, cuando tú termines todas las preguntas, tú le das finalizar. Aquí, por ejemplo, déjame ver si me puede dar una visualización aquí. Tú ingresas a la prueba, se te activa. Cuando tú Ah, termines sí, señor. cuando tú termines la prueba 25, tú le das enviar. Listo, enviar y automáticamente te sale la calificación ahí como tal. Listo. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. ok. No sé si hay otra pregunta al respecto, muchachos. Vamos a activar la Una cámara. preguntita. Sí, dime. En caso que uno no, o sea, uno no pueda hacer, digamos, cálculos en una hoja, Ujú. digamos, un Bueno, ejercicio que o sea, en realidad no hay ningún ejercicio que te permita o que te va a pedir cálculo. Ya, no hay ninguno. Todos son así de concepto. Te digo que no hay ninguno porque, bueno, yo tuve que diseñar las preguntas. La mayoría, hay unas que ya estaban diseñadas y otras que yo agregué. Entonces ninguna pide desarrollo como tal. Listo. Ok, profe. Ok, otra pregunta que tengan por ahí, muchachos. Entonces es mejor uno registrarse hoy mismo. Sí, la idea es que se registren hoy mismo para que no tengan inconveniente, puedan realizar la prueba. Ok, profe. Listo. Otra pregunta, muchachos, por ahí que tengan. Este lo encuentra uno ahí por el entorno de aprendizaje. En el entorno de evaluación, tú ingresas, bueno, ingresas, por ejemplo, cálculo univariado, ¿cierto? Aquí. Ingresas aquí al aula y buscas aquí donde dice entorno, aquí donde dice evaluación. Tú ingresas ahí, bajas y la que les aparece de último. Yo creo que es la misma vista que le parece a ustedes. ¿Ah? Entonces te parece tarea 1, tarea 2, tarea 3 y es la que dice tarea 4. Dice evaluación final tipo POT. ¿Ya? Es esta. Ingresas ahí, ahí te va a aparecer el cuestionario como tal. Bueno, antes Pero debes de para realizar el registro. registrarse, Eso, o sea, tú ingresas aquí, mira, tú ingresas a la prueba, ahí, bajas, ¿cierto? Y ahí te aparece para hacer el registro. Aquí dice sí, sí, tutorial, cómo hacer el registro. Entonces ingresas aquí, ahí te sale un video explicándote cómo hacer el registro. Aquí, después que haces el registro, que veas este video, te aparece la guía para verificar el estado de tu registro. O sea, el estado de tu registro te indica si ya está activo o no. ¿Cuándo puedes hacer el cuestionario? Cuando ya el registro te aparezca activo. Entonces, por eso realicen hoy el registro y a partir de mañana, o bueno, ya sería el lunes, porque dice que son 72 horas, ¿cierto? Deben estar verificando el estado de ese registro, si ya les aparece activo o no, como tal. Y acá en el otro tutorial es una simulación de esa prueba. O sea, si usted quiere, puede hacer la simulación antes de hacer la prueba como tal, la prueba real. Y acá están los soportes de ayuda. Si tiene algún inconveniente técnico, lo pueden reportar aquí, pero también me lo envían a mi reporte, listo, para yo ver cómo les puedo ayudar para solucionarlo. En caso de que se les vaya la luz, no sé, saben que siempre se presentan imprevistos. Esperemos que todo marche bien para que no tengan ningún contratiempo. Y acá pueden, bueno, aquí dice repasa la capacitación realizada. Aquí puedes repasar nuevamente todo esto de acá. ¿Listo? ¿Sí está claro o no? Sí, señor. sí, sí, correcto. Bueno, muy bien. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Otra pregunta que tengan al respecto? Bueno, entonces si no hay, Después de sí, registrarse, tiene uno hasta el 6 para en hasta el cualquier 6 momento hacer la eso, evaluación. correcto, hasta el 6 de diciembre, en cualquier momento, a cualquier hora.
sea en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, pero no se puede pasar del 6 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque el 7 se cierra, bueno, más tardar el 8, si no estoy mal, se cierra el sistema. ¿Listo? Entonces, después que se cierra el sistema, no se pueden cargar las notas a la plataforma. Entonces, por eso está habilitado hasta el viernes 6 de diciembre. El sábado de diciembre es como un día ahí que queda de gabela. Y el 7 de diciembre también lo dejan como es domingo, no lo tienen en cuenta. Y el lunes sí ya se cierra el sistema como tal, el lunes 8 de diciembre. Por eso es importante que realicen la prueba en este intervalo de fecha. Y si, nuevamente repito, si tienen alguna tarea pendiente, yo se las habilité todas las tareas desde la 1 hasta la 3 hasta el 5 de diciembre. 11:59 de la noche para yo poder el viernes calificar. Listo, todo el día calificando eso y subir la nota. Tarea pendiente que me envíen después de esa fecha del 5 de diciembre, no me comprometo a subir la nota por lo que les dije que se cierra el sistema. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen otra pregunta al respecto. Bueno, muchachos, entonces, bueno, si no hay más preguntas, quedo atento a cualquier inquietud que tengan por el team. Me escriben por el team, que es más rápido. También me pueden escribir por la mensajería interna de la plataforma. Yo, por lo general, todos los días estoy revisando, pero ustedes saben que el team es como más rápido, funciona como especie de WhatsApp ahí para nosotros. Entonces, bueno, vamos a tener la grabación. Les deseo a todos muchos éxitos en esa prueba y